Muy buenos días. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios se complace en saludar a todas y todos quienes nos acompañan hoy en el desarrollo de estas jornadas de Gobierno Abierto 2023, Diálogo, Apertura e Innovación rumbo a la construcción del Estado abierto. Este día llevaremos a cabo la primera jornada denominada Reflexiones en torno al Gobierno Abierto y cómo avanzar hacia el Estado abierto. Agradecemos a quienes acuden de manera presencial en las instalaciones de este instituto, así como a todos aquellos que nos siguen a través de la plataforma Zoom y de la transmisión en vivo por YouTube. Para dar inicio formal a este evento, daremos la más cordial bienvenida a los integrantes del Presidium. En primer lugar, a José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem. A Carlos de la Peña Jiménez O'Farrill, representante titular de organizaciones de sociedad civil en el Secretariado Técnico Local. A María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, directora general de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI. De igual manera, a Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem. A Sharon Morales Martínez, comisionada de este instituto. Y a María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del Infoem. De igual manera, nos acompaña la licenciada Adriana Llera Cárdenas Tagle, directora general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto. A continuación, cedo el uso de la voz a José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Quiero saludar a mis compañeras y compañero comisionado del Instituto del Estado de México. Felicitar a Gustavo Parra por la realización del evento, Gustavo. Extraordinario, como siempre, empujar los temas de Estado y Gobierno abierto. Por supuesto, reconocer la presencia de Sharon Morales Martínez y de Rosario Mejía Ayala, que están con nosotros aquí presentes. Lupita Ramírez está también atendiendo algunos cometidos de su tarea de comisionada. No se encuentra con nosotros, pero sí está Carlos de la Peña Jiménez, mi amigo representante titular de la sociedad civil. Carlos, gracias por estar con nosotros. Y María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, quien es nuestra directora general de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en el INAI. Bienvenida. Gracias. Bueno, no quiero dejar de mencionar a quienes van a estar en el programa de hoy, a Clorinda Romo, oficial de programas de OGP, que en algún momento van a estar presentes. Saludar y veo en pantalla a Ricardo Uvalle Berrones. Estimado doctor Uvalle, te saludo con mucho gusto desde Toluca, Ricardo. Gracias por asistir. Igualmente, presidente, un gusto saludarte. Gracias. El gusto es mío. Ricardo fue mi profesor en la UNAM, en el doctorado en Administración Pública. Toda una institución en la universidad. Gracias, Ricardo, por estar en este evento. Veo a Mariela Huerta presente también con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra comisionada presidenta del órgano garante de Guanajuato. Mariela, muchas gracias por acompañar. A Daniel Cervantes, a quien veo también en pantalla. Saludo a Carla Paola Pichardo Toledo, que está aquí con nosotros presencialmente, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas, invitada también. Gracias por acompañarnos esta mañana. Va a estar presente en algún momento también la comisionada del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina, y también Tere Treviño Fernández, la consejera presidenta del órgano garante de Nuevo León. Quiero ser muy rápido en mi mensaje, pero no dejar de enfatizar algo muy relevante. No puedo dejar de hablar de lo que pasó en el Estado de México el domingo, porque es un tema que tiene que ver con el Estado y el Gobierno abierto precisamente. ¿Por qué digo esto? El domingo se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México y vamos a tener cosas novedosas muy relevantes en nuestra entidad. Primero, es la primera mujer que va a gobernar a nuestra entidad federativa. Eso es de felicitar y de reconocer. Tenemos una mujer gobernadora y eso es estimulante. Qué bueno que es así. Y enseguida hay alternancia política en el Estado de México. Son dos temas fundamentales esto que ocurre en nuestra entidad.
dos temas naturales a cualquier democracia que se precie de ser una democracia avanzada, como es la del Estado de México. Yo reconozco mucho a mi entidad federativa y estoy muy orgulloso de ella, porque además de que hay alternancia y una mujer se instala en el gobierno de la entidad, esto se celebró de manera pacífica. Tuvimos eventos en los que se podría pronosticar que hubiese, por la pasión detrás de las candidaturas, un ejercicio muy intenso de participación política y posiblemente violencia. Esto no fue así, o si hubo algunas cosas que destacar en este terreno, fueron menores. No solamente eso, hubo cosas inéditas que me precio de pensar que son ejercicios de alta civilidad política y de gobierno abierto, como el hecho de que la candidata que perdió la elección muy pronto solía reconocer su derrota, y eso genera paz y estabilidad en el Estado de México. Hay menos procesos judiciales en la entidad y entonces de manera más rápida los gobernadores, en este caso la gobernadora, se pueden poner a trabajar de la mano de toda la ciudadanía, de los que votaron y de los que no votaron por ella, porque la votación también fue muy dividida en ese sentido. Hablamos de un porcentaje de participación ciudadana que preocupó a muchos porque no llegó al 50%. No votó ni la mitad de los electores en el Estado, pero ¿qué creen? Esto no es sorprendente en el Estado de México. La media de los últimos 30 años, hace 30 años hubo elecciones de gobernador en el Estado. En ese momento ganó Emilio Choaifet y ganó con el porcentaje de participación ciudadana más alto en la elección de gobernadores en el Estado de México, que fue 53%, 53.7%, una cosa así. Pero si hacemos un promedio de las elecciones de gobernador desde hace 30 años hasta la fecha, ustedes sacan una media del 48.2% de participación ciudadana. Por lo que esto quiere decir que estamos en la media de las votaciones a gobernador en la entidad. Así es la ciudadanía en el Estado de México, que no quiere decir que no se interese, es una forma muy peculiar. Tenemos una gran cantidad de ciudadanos que vienen de otras entidades federativas a radicar en el Estado de México y que traen también una concepción de trabajo y de habitación en el Estado muy distinta al de otras entidades federativas. Quizás, y eso dicen algunos analistas en procesos electorales, esto sea la razón que explica por qué la ciudadanía en este Estado se interesa más en ir a votar cuando es elección de presidente de la República. En las elecciones de presidente, las últimas 4, el más bajo ha obtenido el 62% en la participación ciudadana. 62. 65 algunos, y entre Fox y López Obrador el 67% de participación ciudadana, ambos. Entonces, pues es un sueño para un gobernador en el Estado llegar a esos niveles de participación de más del 60%, que algunos pronosticaban, pero no fue así. Sin embargo, yo creo que hay muchas razones para pronosticar que en este Estado, al haber reconocido también su derrota quien perdió, hay un compromiso mayor de quien gobierne para entender que esta entidad federativa se mueve con ciudadanos altamente críticos, como la Ciudad de México también, y con una gran capacidad de participación ciudadana. Y esto es una de las características del Estado y del gobierno abierto, que haya participación ciudadana precisamente. Es una de las grandes indicaciones de que estamos marchando hacia un buen sitio si vemos ejercicios de gobierno abierto y, como aquí se dice, de Estado abierto, que es una pretensión adicional. Yo creo que por eso debemos estar satisfechos con lo que pasó en la entidad, cada uno con sus preferencias políticas, pero lo que ahora importa es el gobierno, que es lo más difícil. Las elecciones pasan pronto y lo difícil es gobernar. Habrá que estar atentos a que los ciudadanos se encuentren, y en eso convoco a quienes están como representantes de sociedad civil, como el caso de Carlos, para encontrar mecanismos en los que haya una mayor observación ciudadana en el ejercicio gubernamental. Ya pasó la elección, pero ahora viene lo importante, cómo se ejerce el presupuesto público en favor de los ciudadanos. Y eso no es otra cosa que gobierno o Estado abierto, si queremos polemizar sobre eso. Entonces, bueno, hay muchas fórmulas de participación, ya hay ejercicios de participación ciudadana en las decisiones presupuestales, con el presupuesto participativo a nivel municipal, lo sabemos aquí.
Una propuesta que puede ser muy buena es pedir que haya participación de los ciudadanos en los presupuestos estatales. Decisiones de participación ciudadana en presupuestos estatales, que hay en muchas partes del mundo, no así todavía ampliamente en México. Muchas fórmulas de participación pueden venir con el Estado abierto. A mí me hace, como politólogo, un poco de polémica hablar de pasar del gobierno al Estado abierto. El Estado es un concepto más abarcante. El gobierno es un ejercicio en el que hay sistemas políticos que tienen parlamentos, tienen sistemas presidenciales, y lo integran los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal. Para algunos que prefieren definiciones sociológicas, el Estado es el grupo humano, y esto nos decía Ricardo Valle, que en un territorio determinado reclaman para ellos, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. Con esa definición tan básica, el que toma el poder y asume el control monopólico de la violencia legítima, ese es el Estado. Y otros, en definiciones más jurídicas, definen al Estado por su territorio, su población, su sistema jurídico. Definiciones distintas, unas sociológicas y otras jurídicas. Entonces, yo estoy listo para polemizar sobre el Estado abierto, Inclúyanme en las polémicas que se van a establecer, porque van a ser muy interesantes, sobre el significado y los alcances que tiene esta participación. Así es que celebro la idea de que haya estas jornadas en el Estado de México y en el Infoem, Gustavo, qué bueno que se propician así. Son bienvenidos todos a polemizar sobre estos temas en esta entidad federativa que ofrece mucho porque ha dado muestras de una alta civilidad política, como lo hizo en las pasadas elecciones. Así es que escuchemos con mucha atención a quienes hoy participan. Son bienvenidos al Estado de México y que sea para bien de todos. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje y acompañamiento, comisionado presidente, y menciono también que el comisionado Gustavo Parra, además, es coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva de este instituto. A continuación, escuchemos ahora el mensaje de María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, directora general de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI. Muy buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, integrantes del Presidium, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y por Zoom. Un gusto saludarles. Muy buen día. Pero hoy saludo con mucho afecto al comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis. Comisionado, siempre muchas gracias por la bienvenida y su cordialidad. Un honor estar aquí. De igual forma, saludo al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto de aquí del Infoem y gran amigo, compañeros de esta lucha por gobierno o rumbo a un Estado abierto también. Gracias. Comisionadas Sharon Morales Martínez y María del Rosario Mejía Ayala, y también saludo a la comisionada Guadalupe Ramírez Peña, que sé que en unos momentos también estará con nosotros. Gusto saludarles, un honor. Y por supuesto, que saludo en representación de las organizaciones de la sociedad civil a Carlos de la Peña Jiménez O'Farrill y a todas las personas que están observando esta transmisión a través de las redes sociales, que vienen representando también a organizaciones de la sociedad civil. Acudo hoy el día con ustedes en representación del comisionado del INAI y coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, de Gobierno Abierto y de Transparencia, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien les ofrece una sincera disculpa por no poderles acompañar en esta sesión de trabajo y envía sus saludos y reconocimiento a esta loable jornada del día de hoy. No obstante, tengan plena certeza que a todas las personas reunidas el día de hoy en este espacio, que cuentan con toda su voluntad e ímpetu para apoyar estas jornadas de gobierno abierto. Sin temor a equivocarme, el día de hoy es un ejercicio relevante el que está encabezando este organismo garante, Infoem. Las acciones que se desprenden del compromiso proactivo de su primer plan de acción
es prueba de este esfuerzo para llevar a cabo la agenda de apertura gubernamental a todos los rincones de esta entidad federativa. A lo largo de estos últimos meses, hemos sido testigo de la firma de intención de diversos municipios para sumarse a espacios de diálogo formales que han permitido esta interacción que ha comentado el presidente entre sociedad y las autoridades. Y esto para hacer frente a problemáticas comunes y que a través de acciones innovadoras se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Reconozco que la jornada del día de hoy es un ejercicio que permitirá generar un amplio debate sobre la importancia de acercar a la sociedad a la toma de decisiones y a partir de ahí seguir construyendo mediante la inteligencia colectiva agendas específicas para el desarrollo de las y los mexiquenses. Recientemente, como también lo comentó el comisionado presidente, aquí en el Estado de México se ha llevado a cabo un ejercicio democrático que no debe limitarse a las urnas. Y eso es muy importante aclararlo. Como ustedes recordarán, el modelo de gobierno abierto impulsado en el INAI y apropiado también en el Sistema Nacional de Transparencia refiere en su pilar de participación ciudadana, que uno de los primeros peldaños es precisamente el de una expresión de preferencia. Sigamos apoyando a nuestra democracia también en este Estado. Es decir, este ejercicio democrático en el marco del modelo de gobierno abierto no debe limitarse únicamente a esta expresión de preferencia que les comento, sino también considero importante continuar con una labor que hasta el momento ha encabezado el INFOEM en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar así a la identificación de problemáticas públicas y a través de espacios como lo es el Secretariado Técnico Local y los Secretariados Técnicos Municipales, impulsando esta agenda que sigue permitiendo construir compromisos de gobierno abierto, que realmente, y lo subrayo, que realmente impliquen una transformación en beneficio de nuestra sociedad. Gobierno abierto debe ir más allá de la agenda de los partidos políticos. Por ello, es importante que este tipo de espacios continúen y que a través del diálogo, la confrontación respetuosa, pacífica y el involucramiento de la sociedad en las decisiones públicas fortalezcan nuestra democracia. Las reflexiones que se alcanzarán el día de hoy deberán ser tomadas en cuenta para reorientar la acción gubernamental y fortalecer también a las instituciones democráticas que han sido un pilar fundamental para la protección de las personas y su derecho. Muchas gracias por la invitación. Cuenten siempre con esta Dirección General de Gobierno Abierto del INAI para seguir trabajando de la mano. Gracias, Yadira, por todo tu apoyo también. Que sea una gran jornada el día de hoy. Muchas felicidades y que tengan todas y todos muy buen día. Gracias por sus palabras, directora. Cedemos ahora el uso de la voz a Carlos de la Peña Jiménez O'Farrill, representante titular de organizaciones de sociedad civil en el Secretariado Técnico Local. Muy buen día, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí, en nuestra casa, que es el INFOEM. Es un gran día para todas y todos los mexiquenses. Como bien lo comentaba el doctor, venimos de un proceso inédito el fin de semana pasado, que sí me da tristeza tener un 48.2% de participación ciudadana en promedio, sí, claro. Porque entonces quiere decir que parte de la sociedad civil no estamos haciendo nuestra chamba. Parte de lo que se ha construido durante tantos años no lo estamos llevando a cabo. Y es un claro ejemplo también, además del porcentaje de votación en nuestro estado, la participación de la sociedad civil organizada y no organizada, de la sociedad civil en su conjunto, en la toma de decisiones en las políticas públicas del Estado de México. Lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo ya desde hace algún tiempo, está en nosotros como ciudadanos involucrarnos, los mecanismos están diseñados, los mecanismos están ahí, tal vez tenemos que juntarnos todos y encontrar una forma de difusión. Es un tema que ahorita podemos platicar en el panel, si me permiten. Y desde aquí hacemos un llamado al nuevo gobierno,
al nuevo gobierno que entrará en septiembre, si no me equivoco, para que de verdad conozca, sepa, valore lo que se hace desde el INFOEM en el Estado de México en materia de gobierno abierto, de transparencia, de protección de datos personales, de toda esta gama de productos, de cosas bien hechas que se están haciendo desde el INFOEM, que lo conozcan y que no porque sea una tendencia nacional el no al INAI particularmente, sea una tendencia del Estado de México. Tanto el INAI como el Estado de México hacen cosas muy positivas, hacen una lucha social durante muchos años que no podemos permitir que una expresión política en particular la haga a un lado, porque las y los ciudadanos respaldamos lo que se está haciendo y se está haciendo bien y lo están haciendo bien, lo estamos haciendo juntos. ¿Qué más podemos pedir? Siempre pedimos hacer las cosas juntos, que nos tomen en cuenta, y el INFOEM, hacemos las cosas juntos, nos toman en cuenta y tenemos grandes productos. Y es por eso que desde la sociedad civil hacemos una cordial felicitación a todos y cada uno de los integrantes de este instituto. Presidente, de verdad, hay que seguir avanzando. No podemos bajar la guardia en materia de transparencia, es algo que no está permitido, porque iría en contra de lo que creemos, y así lo conocí y no se me olvidará. Nuestra primera charla fue de gobierno abierto. Y así lo seguiremos haciendo para llegar a esa gobernanza que tanto necesita nuestro Estado de México. Hace unos días se hizo una propuesta a las dos candidatas en aquel momento, que existiera una serie de foros regionales. No hay mejor forma de legitimizar las acciones públicas que mediante la opinión de los ciudadanos. Es la mejor forma, hacerle caso a las ciudadanas y a los ciudadanos, tomarlos en cuenta. Hacemos ese llamado, como les comentaba, de que nos podamos poner a trabajar en materia de transparencia con el nuevo gobierno y que se realicen estos foros. Ojalá se pueda hacer antes de llegar el gobierno, para que no se tarden, como algunos tardan 3, 4 años en planear, y el año 5 y 6 pues ya acabaron y volvemos a lo mismo, que el ejercicio del gobierno abierto y los programas pareciera que son temporales, porque están sujetos a la temporalidad de los gobiernos municipales o estatales, y deberíamos de crear ese mecanismo que nos permita que este tipo de proyectos se trasladen al siguiente gobierno. Y ese proyecto existe, es decir, sí hay forma de que eso pase. ¿Cómo se llama? ¿El INFOEM? ¿Cómo se llama? ¿El INAI? Ahí están. Sí podemos hacerlo, claro, solamente es que creamos y que los gobiernos crean en nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí. Evidentemente, al igual que mi amigo, el doctor presidente, todavía no encuentro un detalle entre gobierno abierto y Estado abierto. También estaremos platicando sobre el asunto y lo vamos a hacer juntos, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias a todas y a todos. Yadira, muchísimas gracias por la invitación, por el esfuerzo de todo tu equipo y obviamente al doctor Gustavo Parra, ¿qué más le puedo decir? Que gracias, amigo. Muchísimas gracias, muy buen día. Agradecemos el mensaje del representante de Sociedad Civil en el Secretariado Técnico Local y de este modo llegamos al final de esta ceremonia de inauguración. Le rogamos a los integrantes del Presidium sean tan amables de pasar a sus lugares asignados en la primera fila. Haremos una breve pausa para el cambio de escenario y regresaremos para el inicio de nuestro panel.
Y para retomar la transmisión realizaré una cuenta regresiva que inicia en 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias por su amable tiempo de espera. Damos inicio con el panel denominado Gobierno Abierto o Estado Abierto, rumbo a un nuevo paradigma de gobernanza, para lo cual cedo el uso de la voz a Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y coordinadora de la región Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, quien moderará y presentará a nuestros expositores. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta primera jornada de Gobierno Abierto 2023, que es organizada por el INFOEM y que es sin duda un espacio propicio para el diálogo, la reflexión en torno a las circunstancias actuales y los retos que se imponen de cara a la implementación de la ambiciosa agenda del Estado abierto. Agradezco la invitación para moderar este panel a los comisionados de dicho instituto, al presidente, al doctor José Martín Vilches, al doctor Luis Gustavo Parra Noriega. Muchísimas gracias, Gustavo, por la deferencia. A la comisionada maestra María del Rosario Mejía Ayala, a la comisionada Sharon Morales Martínez y a la comisionada maestra Guadalupe Ramírez Peña. Me permitiré a continuación presentar a los integrantes de este panel cuyas semblanzas se estarán proyectando en el momento de su presentación. En primer lugar, saludo con mucho gusto a Clorinda Romo, oficial de programas OGP local. De igual manera, a Carlos de la Peña Jiménez Ofarrit, representante titular de la sociedad civil en el Secretariado Técnico Local del Estado de México. Nos acompaña también el comisionado del INFOEM, Luis Gustavo Parra Noriega. También le damos la bienvenida a María del Carmen Nava Polina, comisionada del Info Ciudad de México. Agradecemos a Ricardo Uvalle Berrones, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que esté con nosotros, así como a Carla Paola Pichardo Toledo, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y a María Teresa Treviño Fernández, comisionada presidenta del Info Nuevo León y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenidos todas y todos. Damos inicio a este panel que se denomina Gobierno Abierto o Estado Abierto, rumbo a un nuevo paradigma de gobernanza. Es indudablemente un título sugerente y provocador a la vez, ya que este tema se ha venido posicionando recientemente como uno de los más importantes en países cuyas aspiraciones democráticas son altas. Y es que hablar de cualquiera de ambos términos es referirnos a mecanismos de participación ciudadana para la intervención en la toma de decisiones públicas, tomando como ejes transversales la transparencia, la colaboración y la rendición de cuentas. La dinámica de este panel consiste en lanzar una pregunta detonante a cada participante, quien tendrá hasta 10 minutos para compartir con la audiencia todas sus reflexiones. Para comenzar, me gustaría escuchar a Clorinda Romo, quien es integrante de OGP y cuya semblanza se está proyectando en pantalla. Clorinda, desde tu experiencia en una organización internacional, ¿qué tipo de estrategias han resultado las más adecuadas para articular una agenda conjunta de gobierno abierto a nivel local, subnacional? Te escuchamos, Clorinda. Ahí está. Muchísimas gracias por el espacio. Están viendo mi pantalla, quiero pensar. Voy a compartirles rápidamente.
algo que viene muy a cuenta de la dicotomía, por así decir, que nos estamos planteando con Estado abierto, gobierno abierto y sobre todo con lo local que me preguntan, ¿no? Quisiera compartirles que justo esta es una de las preocupaciones que ha estado latente desde la conformación de el inicio de una nueva estrategia para la Alianza para el Gobierno Abierto, que va, digamos, que se estableció durante un año en consulta con la ciudadanía y que, digamos, va a ser del 2023, se va a implementar del 2023 al 2028. Ustedes bien saben que desde su fundación OGP se ha convertido en un hogar de miles de pioneros incansables, creativos, inspiradores, innovadores, reformistas, que están realmente comprometidos y que actúan para marcar la diferencia y que gracias a estos esfuerzos se han llevado a cabo reformas que han hecho que el gobierno sea más abierto y responsable ante los ciudadanos. Pero justo la última década también ha sido testigo de un prolongado periodo de retroceso democrático y de cierre del espacio cívico, mientras que retos sistémicos como el cambio climático, los conflictos, la desigualdad han ejercido una gran presión sobre los gobiernos para que ofrezcan mejores resultados a sus ciudadanos. O sea, el gobierno abierto y una democracia más fuerte están intrínsecamente ligados y en la segunda década de OGP la oportunidad es crear una asociación que se base en las lecciones aprendidas hasta la fecha y que posiciona al gobierno abierto como una parte central de la respuesta a los complejos desafíos a los que se va a enfrentar este mundo en el 2023. Nada más para darles un poquito de contexto, justo la estrategia que les estoy presentando es el resultado de un proceso de una consulta de un año de duración que comenzó en mayo del 2022 y contó con las contribuciones de más de 1,000 personas, grupos, redes, foros multisectoriales de OGP a lo largo de todo el proceso. Y fue aprobado por unanimidad por el Comité Directivo de OGP el 20 de marzo de este año. El sitio web está habilitada la información por si quieren ver un poquito más de lo que versa. Pero justo se replanteó una visión y una misión para OGP, donde nuestra visión es de gobiernos abiertos que trabajan en colaboración con la sociedad civil y con las personas para fortalecer la democracia y generar mayores beneficios para la sociedad, y donde nuestra misión es inspirar, conectar y facilitar a una comunidad en crecimiento constante de personas reformadoras y líderes de gobierno y la sociedad civil que actúan juntas y juntos. ¿Cuáles son los cambios que hay en OGP debido justo a esta conciencia de una nueva democracia? Una alianza más política que busque intervenir la movilización de un espectro mucho más amplio de apoyo político para el gobierno abierto, donde estén incluidos los alcaldes, los miembros de parlamento, ministros, jefes de Estado y de gobierno para realmente movernos hacia el Estado abierto. OGP también quiere actuar de manera más proactiva cuando se abran ventanas de oportunidad política para aliarse rápidamente con líderes que cuenten con el entorno de autorización y el respaldo ciudadano para dar pasos más audaces en corto tiempo. Y por último, OGP colaborará más estrechamente con otras iniciativas y organizaciones mundiales regionales para construir una coalición política. También quiere ser una alianza más enfocada en la gente, una asociación más centrada en las personas, que invierta más en las personas, comunidades, coaliciones y líderes que hacen posible un cambio audaz a nivel local, nacional e internacional, dándoles y dotándolas de capacidades que necesitan para asegurar el apoyo político y público. Y además también ser una alianza más inspiradora, una asociación que busca ampliar el trabajo para proporcionar inspiración, datos, historias, conexiones sobre cómo el gobierno abierto marca una diferencia real con el objetivo de hacer que OGP sea un hogar para la inspiración y las conexiones. Los objetivos estratégicos se centran en 5 diferentes temáticas. El primero es construir una comunidad cada vez más amplia y comprometida e interconectada de personas reformadoras, activistas y líderes de gobierno abierto. El segundo, y en el que me voy a centrar, integrar el gobierno abierto como elemento fundamental de las funciones y prioridades de todos los niveles y poderes de gobierno, que realmente es lo que moveríamos al gobierno abierto a institucionalizarse. El objetivo 3, que busca proteger y ampliar el espacio cívico. El objetivo 4, que busca acelerar avances y los avances colectivos en las reformas de gobierno abierto. Y por último, el objetivo 5, que es ser un centro de casos innovadores, como les mencionaba, evidencias, historias y gobierno abierto. Ahora, hoy en algunos países y jurisdicciones locales que son miembros de OGP, se están llevando a cabo esfuerzos por desarrollar estrategias de gobierno abierto de más largo plazo, donde se incorporarán los principios de gobierno abierto en los planes nacionales de desarrollo y en los programas sectoriales, para ampliar una agenda de gobierno abierto. Y justo las actividades de OGP busca que los gobiernos locales, parlamentos, poderes judiciales y las instituciones encargadas de la supervisión se integren desde el inicio del proceso de la co-creación de un gobierno abierto.
Entonces esto hace que la visión de OGP solamente se podrá cumplir si dichos esfuerzos se profundizan, institucionalizan y replican en más sitios. Y aquí es donde entiendo que si bien estamos hablando de gobiernos abiertos y cómo esto puede llegar a influir en crear un Estado abierto, realmente creemos que la institucionalización y la replicabilidad y la responsabilidad podrán lograr una sostenibilidad de este modelo de gestión. En paralelo a los esfuerzos por hacer un gobierno abierto, es un elemento central de la operación de los gobiernos. La comunidad de gobierno abierto debe de estar mucho mejor preparada para poder responder a eventos que podrían alterar el curso del gobierno abierto a nivel global, nacional o local. Estos podrían ser una crisis como escándalos de corrupción o momentos políticos o sociales determinados como transiciones políticas, protestas o momentos de creación de agendas del nivel global. Entonces sabemos que también hay algunos momentos en donde todo el proceso está vulnerado, ¿no? Entonces, el objetivo estratégico es poder integrar al gobierno abierto como elemento fundamental de las funciones y prioridades en todos los niveles de gobierno abierto. En este sentido, se plantea generar un marco de acción flexible que pueda adecuarse a diferentes contextos y necesidades, apoyar la transversalización, del gobierno abierto en todos los niveles y ramas del gobierno y tener una mayor capacidad de respuesta en estas ventanas de oportunidad política. Pero entonces, ¿cómo pensamos poder implementar esto, no? O sea, de alguna manera lo que tenemos que hacer es ayudar a los gobiernos nacionales y sobre todo los locales en estos desafíos. Y en este sentido de plantear un marco de acción flexible, justo el programa local, al ser un programa piloto en donde se pone a prueba una metodología de co-creación de un plan de acción, es el mejor modelo para replicar en el sentido de aprender de esa flexibilidad. Entonces, se debe de elaborar desde la retroalimentación de la comunidad este nuevo modelo y este nuevo marco de acción para poder ser responsivos. También tiene que ser mucho más adaptable a los contextos locales, pero también a los nacionales. ¿Cómo podemos cada vez generar un modelo más flexible que pueda atender los momentos, digamos, de tanto de crisis como de coyuntura política? Y sobre todo, creación de nuevas estrategias del gobierno abierto. Esto significa podernos enfocar más en temas y en sectores. Poder generar, digamos, o utilizar e impulsar el gobierno abierto según los contextos. El marco va a implicar la creación de estrategias de gobierno abierto, otros apoyos políticos o incluso capacidades administrativas nuevas que permitan poderse enfocar en otras temáticas o en otros sectores y, bueno, en algunos casos, poder seguir ocupando el modelo actual de plan de acción de OGP en donde resulte ser un mecanismo que funcione y que siga teniendo, digamos, mayor injerencia. También lo que se busca es poder apoyar la transversalización del gobierno abierto en todos los niveles y ramas del gobierno. Se dará prioridad a un enfoque integral que vincule a diferentes poderes y niveles de gobierno abierto con la agenda de gobierno abierto. El proceso se busca que se enfoque en las funciones complementarias que los gobiernos nacionales y locales, que parlamentos, poderes judiciales e instituciones de supervisión también puedan desempeñar ciertas áreas de política o desarrollar estrategias que se puedan integrar junto a la de gobierno abierto, en lugar de promover agendas desvinculadas completamente o procesos completamente aislados. Este concepto está alineado sobre todo al papel que jugó el de los parlamentos que se impulsó desde el gobierno abierto que se presentó en la política en 2021 sobre la participación parlamentaria en OGP, donde vimos que existía una verdadera intención por integrar cada vez más el concepto de parlamento abierto y habían cada vez más ejercicios. De este aprendizaje se puede, digamos, replicar la manera en la que operan. Y la institucionalización de las reformas de gobierno abierto y de OGP se busca que tengan el fin de asegurar la continuidad de la agenda durante las transiciones políticas. Para ello es fundamental que los actores nacionales y locales puedan promover el apoyo multipartidista hacia la agenda y sobre todo apoyar e impulsar el apoyo público y trabajar con líderes de partidos políticos. Me voy a la última. Sobre todo en ese sentido, cómo poder tener una mayor capacidad de respuesta a las ventanas de oportunidad política es algo que nos hemos estado preguntando mucho desde la Alianza. Y bueno, en este objetivo, al ser OGP más estratégico y más fácil, se debe mejorar en todos los sentidos la capacidad de OGP para ser más ágil e identificar los momentos de oportunidad o de crisis que podrían llegar a alterar el curso del gobierno abierto a nivel nacional o local. En algunos casos va a tener que ser necesario prepararse para los nuevos gobiernos que asumirán el poder y que tienen interés en impulsar la transparencia, rendición de cuentas, participación e inclusión.
Y en otros probablemente habrá un retroceso en las iniciativas de gobierno abierto y debilitamiento del espacio cívico, como nos ha pasado con en algunas regiones. Entonces, lo que buscamos desde OGP es poder colaborar en este caso, con socios temáticos o bilaterales, multilaterales, para poder lograr una rápida vinculación cuando surjan dichas ventanas de oportunidad en los países o las jurisdicciones locales. Esto, digamos, va a integrar una combinación de métodos de respuesta rápida, reconocimientos e incentivos para la aplicación del protocolo de respuesta rápida y la política de respuesta de OGP. Sobre todo una colaboración a nivel político y un trabajo muy, muy cercano con los movimientos sociales y el apoyo por parte del comité directivo. Y esto lo que busca es, una vez más, tratar de generar una estabilidad de esa apertura gubernamental que nos permita tratar de crear, más allá de únicamente un gobierno abierto, que sea un modelo de gestión que todos estén, digamos, propuestos o propicios a poderlo llevar a cabo e implementar de manera concreta en todas sus iniciativas. Y bueno, hasta aquí me quedo con la intervención de parte de OGP. Gracias. Muchísimas gracias por tu valiosa disertación, Florinda, que pone sin duda este tema tan importante a través de la asociación que representas, la importancia de establecer estos objetivos estratégicos a los que se hace mención, teniendo como premisa importante la parte institucional, la parte de réplica, la parte de responsabilidad en este modelo de gestión que nos acabas de compartir, y sobre todo que son elementos que ayudarán a fortalecer estos esfuerzos de apertura a nivel local, que bien se pueden nutrir de las experiencias que ocurren en otras latitudes para poder ser enriquecido e implementado, como lo mencionabas, a un largo plazo. Continuamos con este panel. Vamos a escuchar ahora a Carlos de la Peña Jiménez Ofarril, quien es representante titular de la sociedad civil del Secretariado Técnico Local en el Estado de México. Igualmente, su trayectoria se está proyectando en pantalla y aprovecho para realizarle el siguiente planteamiento, Carlos. ¿Qué condiciones institucionales permitirían una adecuada interacción entre autoridades y ciudadanos para fomentar el diálogo y la construcción colaborativa a problemas públicos? Te cedo el uso de la voz, Carlos. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, quiero un pequeño paréntesis. Me da mucho gusto tener a Carlos con nosotros. Creo que un estudiante de ciencias políticas es básico y es necesario, porque tienen una misión en la vida. Y la verdad es que tu misión, si estás estudiando ciencias políticas, es poder dejar el gobierno mejor de como lo hemos encontrado. Ojalá y así sea, y la verdad es que lo celebramos muchísimo, los que alguna vez estudiamos en esos tenores. Pues mira, la pregunta, la respuesta la voy a dividir en dos partes. Lo principal que estamos buscando es que los gobiernos, tener gobiernos locales que crean en la participación ciudadana, que de verdad para ellos sea una premisa, no que sea nada más un tema que la unidad de transparencia y que todas las unidades de participación sean algo que esté ahí porque la ley se los obliga, sino que realmente crean en ello, que el ejecutivo de los municipios, que el ejecutivo de los estados realmente crean en estos procesos, porque si no, no vamos a poder hacer gran cosa. Tiene que haber un compromiso real y un compromiso fidedigno de nuestras autoridades para que eso pase, para que vayamos más allá de un presupuesto participativo, vayamos más allá de estos foros de consulta, que no se les debe olvidar que la columna vertebral de un buen gobierno es la sociedad civil organizada. Durante mucho tiempo se ha peleado, en el buen sentido de la palabra, se ha luchado para que la sociedad civil se pueda ir insertando a la toma de políticas públicas. En el gran universo de todos estos ejercicios, no se le ha hecho caso a la sociedad civil. ¿Qué ha pasado? La segunda parte de la respuesta. Se ha perdido una credibilidad por parte de las y los ciudadanos para participar. Todos hemos escuchado muchas veces, ¿para qué participo si no me van a hacer caso? ¿Para qué voy si lo que digo no lo van a tomar en cuenta? Bueno, yo les hago un llamado a los que pensamos así o pensábamos así, que nunca bajemos la guardia, que siempre sigamos luchando, porque al final del día no luchamos porque un gobierno nos haga caso, luchamos por vivir mejor, luchamos por tener igualdad de oportunidades, luchamos porque la gente viva mejor en nuestro entorno. No estamos luchando por un gobierno,
estamos luchando para que nosotros como ciudadanos vivamos mejor. Ese es el mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? Mecanismos, sí, claro, yo creo que ahorita esta dinámica, después de la pandemia, que famosa pandemia, después de todos estos temas digitales, de los acercamientos que se han tenido con la ciudadanía, evidentemente nos tenemos que adecuar. No hemos sabido estar a la altura de estas nuevas circunstancias. Son circunstancias diferentes en los que ya no hay eventos masivos para participación ciudadana, en la que las y los ciudadanos estamos con un descontento tremendo, lo comentamos hace un minuto, 42.8% de participación electoral en el Estado de México es bajísimo. Entonces, todas esas cosas han provocado que cada día se participe menos, la gente participa menos en la toma de políticas públicas, en estos foros, en la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Tener imaginación, ser innovadores, ver cómo sí podemos que ellos participen, cómo sí que la gente se vuelva a interesar en sus comunidades. Ese es el gran reto que hemos planteado desde hace mucho tiempo, que la sociedad civil vuelva a participar. ¿Cómo? Hay que encontrar un mecanismo, foros de consulta, mecanismos electrónicos, mecanismos digitales, pero sobre todo necesitamos algo más importante. Para que la sociedad civil vuelva a confiar, necesitamos que sean gobiernos que tengan credibilidad, que sean gobiernos que realmente cumplan con lo que los ciudadanos estamos mandatando, que eso es lo más difícil de todo, que ese es un elemento fundamental de esta gobernanza a la que tenemos que llegar como ciudadanas y ciudadanos, que en el Estado de México podamos tener eso. ¿Cómo? Con base en la confianza, que es un mecanismo institucional. Esta parte de los foros, estoy de acuerdo, creo que las nuevas autoridades deben hacer un foro estatal, ojalá sea un gran llamado, y sobre todo buscar mecanismos, cómo los jóvenes pueden participar, cómo los jóvenes van a estar interesados en la toma de políticas públicas, cómo los jóvenes van a decir, oye, yo quiero opinar, y también tomar en cuenta el tema de a los adultos mayores o a los que tienen más experiencia. Sí, claro, todo el mundo tenemos algo que aportar, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Serán suficientes estos foros? ¿Serán suficientes estos mecanismos? ¿O realmente debemos de tener un poquito más de imaginación? Me arropo un poco en el comentario del comisionado presidente, de ser un tema de politólogos o de sociólogos, no lo sé, pero creo que debemos de encontrar ese mecanismo para que podamos volver a convencer a la gente de que se desarrolle. OGP, obviamente, está con nosotros, Clora, le mando un fuerte saludo, Clora. Tiene mecanismos de participación ciudadana que son excelentes. Es decir, no necesariamente tenemos que decir qué hacemos, cómo lo hacemos y rompernos la cabeza. Hay ejercicios que ya en la práctica fueron exitosos. Vamos a retomarlos. Acuérdense que el tema de la praxis es retomar aquello que ya tuvo éxito, lo podemos retomar y replicar en el Estado de México, lo podemos hacer bien. Solo hay que encontrarlo, tenemos toda la disposición en organizaciones de la sociedad civil para que se pueda volver a retomar ese proyecto, para que creamos nuevamente en las acciones, en estos órganos de gobierno. Debemos de crear. Y el último mensaje, si ustedes me lo permiten, es un tema ya más personal. Debemos de saber que a la hora que no, voy a poner ejemplos muy básicos, pero son de día a día, que a la hora que no está tapado el bache de tu colonia, que a la hora que hay inseguridad, que a la hora que se toma una toma de decisiones en la compra de vacunas por parte del gobierno, todo eso nos afecta. Todo eso es nuestro día a día. No somos ajenos a las tomas de decisiones del gobierno. No somos ajenos, no puedes decir, a mí el gobierno no me importa, a mí la política no me importa. No, claro, tal vez no te importen los partidos políticos, no te pido que tengas en el corazón alguno de ellos o no lo tengas, es una decisión personal. Pero sí les pedimos que la política nos importe, porque es el quehacer ciudadano y es a donde debemos de desarrollar nuestra comunidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu valiosa intervención y este llamado importante para que se involucren todos los poderes en sus tres órdenes de gobierno y las autoridades en estos temas de gobierno abierto o gobernanza y sobre todo lo que lleva implícito la participación ciudadana.
una ciudadanía crítica, analítica, participativa, que se involucre en el quehacer gubernamental, así como también en la supervisión, ejecución e implementación de políticas públicas a nivel federal, estatal o local, así como también este llamado a esta innovación en estos mecanismos de participación ciudadana que permitan un mayor involucramiento de la sociedad. Y con esto, que ponga de realce el valor de la interacción entre las autoridades y los ciudadanos para lograr una gobernanza abierta y participativa. Continuando con el orden de intervenciones, ahora es el turno de Luis Gustavo Parra, comisionado del INFOEM y anfitrión de esta jornada, cuya semblanza de igual manera se está proyectando en la pantalla. Gustavo, nos interesa conocer cómo se puede lograr un equilibrio adecuado entre la apertura y la protección de datos sensibles en el contexto de un Estado abierto. Adelante, Gustavo, por favor, con tu reflexión. Muchas gracias, querida Mariela Huerta, comisionada presidenta del Instituto en Guanajuato y moderadora de este panel y gran aliada en los temas de gobierno y Estado abierto en el sistema nacional. Saludar a todas y a todos y agradecer la presencia pues, de titulares de unidades de transparencia que están aquí de diversos municipios. Muchas gracias por acompañarnos, a ciudadanos que están aquí presentes, funcionarios. Amiga Ángeles, muchas gracias, tu acompañamiento siempre es muy importante y saludos al comisionado Alcalá. Agradecer al doctor José Martínez Vilchis, gracias Pepe por tu apoyo y siempre liderazgo en estos temas, a Yadira y a todo el equipo de la Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto, gracias por todo el esfuerzo y trabajo. A Carla, gracias Carla, refresca siempre tu presencia y pues a través de tu conducto ojalá que seas esa voz que invite a muchos jóvenes a participar en estos temas. Gracias. A mi amigo Carlos de la Peña, pues su liderazgo siempre al frente de la sociedad civil ha sido muy importante. Agradecerte, Carlos, tus reflexiones, tus conceptos, tus palabras y sobre todo el trabajo que hacen todos los días de manera desinteresada, de manera voluntaria, es fundamental y a través de tu conducto saludar a todos los integrantes de la red de Gobierno Abierto aquí en el Estado de México. A Clorinda, muchas gracias también por el acompañamiento desde OGP local, muchas gracias y excelentes las reflexiones y nos das rumbo estratégico. Y al doctor Uvalle, muchas gracias. A Claudia del CPC Estado de México, gracias Claudia también, es muy importante la participación de ustedes en el sistema estatal anticorrupción y fundamental que trabajemos de manera conjunta. Muchas gracias. Bueno, pues yo hablar sobre este equilibrio entre la apertura y la protección de datos sensibles en el contexto de un Estado abierto, pues es un desafío, pero es esencial para garantizar la transparencia y la privacidad de los ciudadanos y yo pues haré algunas consideraciones que considero importantes para lograr este equilibrio. Primero, marco legal y regulaciones. Creo que es importante siempre contar con un marco legal sólido que defina claramente las responsabilidades y los derechos con relación a esta protección de los datos sensibles y estas leyes pues, no solo a nivel federal, sino a nivel local y en todos los países pues, deben establecer estos principios fundamentales como el del consentimiento, la proporcionalidad, la finalidad, el tema del ejercicio de los derechos ARCO, la minimización y por supuesto los deberes de seguridad y de confidencialidad. Hablando de la transparencia y el acceso a la información, pues un Estado abierto debe promover esta transparencia, este acceso. Sin embargo, se debe dar un equilibrio entre la divulgación de información y la protección de la privacidad y esto pues implica saber qué datos deben ser abiertos y accesibles al público y cuáles deben de permanecer protegidos y para ello, bueno, pues se tiene que hacer siempre un trabajo de equilibrio, de ponderación y de buscar esa proporcionalidad. El concepto de anonimización y de minimización de datos también es importante para proteger la privacidad de los ciudadanos y es importante utilizar técnicas
técnicas en este sentido de anonimización y de minimizar justamente para poder a lo mejor pues enmascarar, limitar, eliminar si fuera el caso, a lo mejor información sensible que pueda identificar a alguna persona, y de modo que los datos compartidos pues no puedan vincularse directamente a individuos específicos, sobre todo cuando ya se hable de bases de datos de uso masivo. La protección de los datos sensibles, por ejemplo, los relacionados con la salud, con la información financiera, con información patrimonial o información sensible de tipo, a lo mejor, de orientación sexual, de información biométrica, pues debe tener una protección adicional y establecerse por las administraciones y por los responsables del tratamiento todas las medidas de seguridad sólidas como encriptar datos, accesos restringidos y medidas administrativas fundamentales, y la ciberseguridad para evitar brechas en ese sentido y, si las hubiera, darles una atención adecuada. En el caso de la seguridad y la protección de datos, pues estos deben ser perfectamente protegidos con esto que mencionamos de cifrado, de acceso restringido, de políticas de seguridad estricta, y para ello los estados pues cada vez van a tener que invertir más en tecnología, en capacitación para garantizar la protección de datos, en prevenir el acceso no autorizado, la divulgación indebida, es decir, finalmente la ciberseguridad. Algo fundamental también es la educación y la concienciación para que los ciudadanos y los responsables de la gestión de datos den la importancia a esta protección de la información personal con la promoción de prácticas de seguridad informática sólidas y la capacitación y concienciación sobre los riesgos asociados a esta divulgación inapropiada. El consentimiento debe de ser también un eje fundamental en donde para conocer y consentir el uso de los datos sensibles es importante tener mecanismos puntuales para obtener el consentimiento expreso y por escrito, informado de las personas antes de recopilarlos, siempre antes de recopilarlos o de utilizarlos. Y una serie de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar que se cumplan las normas de protección de datos y que los ciudadanos tengan un recurso fundamental, tengan un recurso jurídico, tengan la manera de fiscalizar que sus datos estén bien cuidados y si se ven comprometidos, poder exigir a través de las autoridades de protección de datos pues las medidas correctivas, las posibles infracciones, y en eso la sociedad civil, Carlos, creo que tiene una tarea también bien importante de estar vigilando, de estar previniendo, y en eso la participación va a ser fundamental en involucrar a los ciudadanos cuando sepa que se están usando, se están gestionando datos sensibles, se están tomando decisiones sobre con esos datos, que pueden ser cosas positivas, es para facilitar la vida, para a lo mejor herramientas de gobierno digital, para prestar servicios, para facilitar trámites, en fin, para hacer gobierno, pero al mismo tiempo con la participación ciudadana, con expertos, con sociedad civil, que estén supervisando y garantizando que se tome las medidas adecuadas, se cuiden esos datos y también se toman en cuenta diversas perspectivas y las preocupaciones que puedan surgir de la propia ciudadanía. Termino comentando que seguir estos principios, equilibrios, consideraciones y en un estado abierto, pues puede lograr que se dé esta apertura y al mismo tiempo la protección de los datos sensibles, garantizando la transparencia y la privacidad de sus ciudadanos. Esto es un proceso continuo que requiere la adaptación, que requiere establecer medidas, requiere tecnología y sobre todo tomar en cuenta necesidades y expectativas de la sociedad. En resumen, lograr este equilibrio en el contexto de un Estado abierto implica, por un lado, establecer un marco legal sólido, garantizar el cumplimiento de los principios, particularmente el del consentimiento, aplicar todas las medidas necesarias para minimizar y limitar el tratamiento de los datos personales solo para las finalidades a las que están establecidas y que sean finalidades que permita la ley y que estén perfectamente asentadas.
así como implementar medidas de seguridad y protección, esto es la ciberseguridad que debe de tomarse siempre en cuenta. La transparencia y la rendición de cuentas y la participación ciudadana en conjunto con la colaboración entre gobierno y sociedad. Por último, para robustecer lo anterior, es importante tomar en cuenta que la gobernanza de datos, como es el concepto que hoy se habla, la gobernanza de datos personales en un estado abierto, es, pues digamos, el tema relevante para que en el ámbito de la protección de privacidad y los derechos individuales, un estado abierto se caracterice por la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre gobierno y sociedad, respetando esos derechos humanos, esos derechos fundamentales. Y en ese contexto, esta gobernanza de datos personales implica establecer todos los mecanismos y las políticas que salvaguarden la privacidad de los ciudadanos y al mismo tiempo promuevan la transparencia en el manejo de toda esta información. Y algo bien importante, y por lo que el sistema está trabajando fuertemente, que es el respeto a los derechos digitales. Y uno de ellos, el más importante, es la educación digital, para educar a nuestros ciudadanos sobre sus derechos, sus obligaciones y las responsabilidades que se tienen respecto al uso de sus datos personales. Pues yo me quedaría aquí, agradezco siempre la atención de ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Como experto en la materia, tus ideas y planteamientos y disertaciones refuerzan esta necesidad de estar informados sobre este tema tan relevante y más en un entorno en que la vida digital se expande aceleradamente en casi todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo, por supuesto, la gestión pública. Y de ahí la importancia de tener este marco legal y las regulaciones que lleva implícito la protección de nuestros datos personales para garantizar la privacidad y la seguridad de las personas dentro de este entorno digital. A la par, tener en cuenta lo que mencionabas de manera muy puntual, este equilibrio, esta ponderación y esta proporcionalidad en el manejo de la información, y hacer énfasis de manera muy puntual en lo que lleva implícito el cuidado y la protección de estos datos sensibles, estas medidas de seguridad que deben de acompañarles, es decir, lo que se traduce en términos generales en la ciberseguridad y lo que también conlleva, por supuesto, el esquema de atención al tema. Mencionabas también una parte importante de este trabajo de acercamiento con la ciudadanía, con las personas, en esta parte de la educación digital, estos retos y lo que lleva implícito. Pues muchísimas gracias y a continuación es un gusto presentar a María del Carmen Nava Polina, del Info Ciudad de México, de quien vemos en pantalla su semblanza y a quien le queremos preguntar lo siguiente. ¿Cómo diseñar y articular mecanismos de rendición de cuentas en un esquema de gobierno abierto en el nivel municipal que involucre activamente a la ciudadanía y la innovación tecnológica? Comisionada María del Carmen, te cedo el uso de la voz. Buenas tardes, buenos días a todas. Bueno, no, ya tardes, buenos días. Saludos a todas y a todas en el InfoEM. Es un gusto poder estar compartiendo la mesa con todas ustedes. Muchísimas gracias, colegas de InfoEM, por la invitación que hacen a estas jornadas de Gobierno Abierto 2023. Y sobre todo a Gustavo Parra, quien siempre también ha llevado de la mano este tema desde el Estado de México, la apertura institucional, y sin duda los retos son mayúsculos. Sobre todo porque me parece que en la apertura institucional lo más importante es poder tener la certeza de que se viertan en acciones y en esta reproducción de cultura de apertura en la sociedad, producto justo de esta interacción entre las instituciones públicas y la sociedad. Estoy muy contenta, sobre todo, y cualquier aprovechamiento de que se pueda tener de esta participación, pues encantada y a la orden. A mí me gustaría tener también el foco de cómo podemos aterrizar la apertura institucional en las distintas esferas. Y los ámbitos de gobierno, sin duda, son todo un reto. Cada uno tiene sus propias coyunturas, sus capacidades y, por supuesto, sus disposiciones.
Tengo una presentación que ven en la pantalla y bueno, me gustaría sobre todo dar inicio a la misma de para qué necesitamos tener una apertura institucional. Es el antídoto perfecto de la desconfianza hacia las instituciones o en positivo, justo de la confianza que se tiene en el fortalecimiento de las mismas por la incorporación de la participación de las personas. También estamos ciertas que tenemos justo un debilitamiento a nivel mundial de los sistemas de partidos, del rol de las legislaturas, de tal manera que podamos tener en la apertura institucional ese acompañamiento y esa fuerza justo con la detección de necesidades y sobre todo de la respuesta a las mismas por parte de este diálogo entre instituciones y sociedad. Ustedes y cada una de las personas que han participado en esta mesa han hablado también de las perspectivas de cómo realizar apertura institucional desde el modelo de la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel mundial y por supuesto también de los modelos que se impulsan desde el Sistema Nacional de Transparencia con esta generación de secretariados técnicos tripartitas, que es el pie o la columna de la sociedad civil, la columna de las instituciones públicas y la columna del garante, que por ello son tres componentes en este modelo que impulsa el Sistema Nacional de Transparencia. También estamos ciertas que por la adaptabilidad a la coyuntura, a los procesos que se tienen en las distintas comunidades y realidades, es que la apertura institucional también debe ser algo que se moldee, que se adapte a lo que requieren tanto personas como grupos, como comunidades y las instituciones. De ahí que haya otros modelos de apertura institucional que también contribuyen a generar y a fortalecer estados democráticos de derecho, por supuesto. Aquí vemos en pantalla algunos índices que se han calculado tanto en esta esfera de fortalecimiento del Estado democrático de derecho y cómo está el Estado de derecho en México, como el índice de paz. En el caso mexicano tenemos realmente colores en naranjas, rojos, porque tenemos alertas encendidas y justo en apoyo de reducir esas alertas está la apertura institucional. De ahí la gran relevancia de llevar justo esta parte del discurso a la acción y que permeen esas acciones y esos resultados en la cultura de la sociedad que cree en las instituciones públicas justo con esta eficiencia de poder dar respuesta a problemas públicos. De tal manera que por ahí si me ayudan a ubicar sobre todo el énfasis en los 5 elementos de la apertura institucional que me gustaría justo refrendar, que por un lado está el acceso a la información y la transparencia, está la participación y la cocreación, está el archivo y la memoria, el uso de datos abiertos y el lenguaje sencillo, y por supuesto la integridad y la prevención de conflictos de intereses. Sin estos elementos, cualquier modelo que sea, la apertura institucional dejará algo por deber. Y nosotras dentro del Sistema Nacional de Transparencia nos hemos dado ya incluso el paso de transitar de gobierno abierto al Estado abierto. ¿Y eso qué implica? Justo la incorporación de todas y cada uno de los poderes del Estado y también de las instituciones de las cuales forma parte, por ejemplo, los organismos autónomos, en fin, los poderes judiciales, los poderes legislativos, de tal manera que el permear este Estado abierto para el beneficio de la sociedad es indispensable. Y me gustaría también referirles que hemos ido desde la Ciudad de México impulsando un modelo de apertura institucional denominado apertura por diseño, que justo lo que tienen en el foco es los derechos humanos, sobre todo, y por supuesto
los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en la Agenda 2030, de tal manera que el modelo de apertura por diseño busca tener una replicabilidad, prototipar justo un producto que se colabore, que se co-cree entre sociedad e instituciones públicas y que se eche a andar y que se vaya adaptando ese prototipo para que se perfeccione de acuerdo a lo que la sociedad y a las capacidades institucionales requieran. De tal manera que este es parte de lo que a mí me interesaba pues compartirles, y sobre todo también hay otros esfuerzos de apertura desde la academia, por ejemplo, la Universidad de Nueva York, que tiene su propio impulso a través de The GovLab en ciertas capitales del mundo, donde también teje sobre todo la iniciativa privada en propuestas y de elaboración de respuestas públicas a problemas complejos. Y parte de lo que me gustaría compartirles al final de esta participación son algunos de los productos que se han co-creado, que incluso el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos, que es qué necesitamos para poder prepararnos ante un riesgo, reaccionar durante el mismo y recuperarnos después de él. Incluso este protocolo de apertura ha sido reconocido como buena práctica por parte de la OCDE, como parte justo de estos legados de co-creación y que se pueden ir adaptando a las distintas realidades, porque en este caso particular fue convocado por distintas mesas, fue producto de distintas mesas de co-creación, todas ellas están grabadas y pueden tener ese aprovechamiento del debate y de la dinámica que se tuvo. Hacemos votaciones y acuerdos públicos, de tal manera que justo el producto tenga esa visibilidad, esa memoria y esa transparencia durante el proyecto completo que se da el diálogo, de tal manera que otros de los productos que tenemos co-creados también es la guía de mujeres resilientes, que forma parte esta guía de trámites de cambio de identidad de género, que busca sobre todo solventar el derecho a la identidad y facilitar esta documentación desde, sobre todo, si están en condiciones de privación de libertad. Esta guía de cambio de identidad de género se produjo con la articulación de mujeres cis y trans, sobre todo en reclusión y en procesos de reinserción, de tal manera que inclusive se articularon con instituciones de nivel nacional federal, como la Secretaría de Gobernación. En el protocolo de apertura y transparencia que les comentaba, justo también se articuló la Autoridad de Protección Civil a nivel nacional, que es el CENAPRED, y para nosotros ha sido una alianza muy valiosa, de donde una de las características de este modelo de apertura por diseño es justo generar mesas multiactor, multinivel. ¿Qué significa esto? Que se integra con una pluralidad de voces, con distintos niveles de gobierno y sobre todo con actores desde distintas esferas también. De tal manera que es parte de lo que nosotras generamos en esta articulación de apertura por diseño. Estamos ciertas que se puede llegar literalmente hasta la cocina en la apertura institucional si se tiene justo estos estándares de observar los 5 elementos de apertura y también, por supuesto, de aprovechar la innovación, de tener la disposición pública. Sin la disposición tampoco puede generarse apertura institucional. Puede haber llamados, exigencias, pero que no necesariamente se permean en las decisiones públicas que generan acciones políticas, en fin, y es parte de lo que nosotras tenemos como retos, sea desde sociedad civil o desde las instituciones públicas, de tal manera que este engarce para generar medidas y casos concretos y de éxito, y también, por supuesto, de fracaso en la apertura institucional, se puede aprender muchísimo y creo que es parte del aprovechamiento que hay que tener. En pantalla pueden justo observar distintas cajas de herramientas que hemos realizado, co-creado, en fin,
todo es material de conocimiento abierto que pueden aprovechar. Y lo que nos interesa sobre todo mucho recalcar en este final de cierre es que también la apertura institucional puede tener esa focalización en garantizar los derechos humanos en procesos también de participación como el ejercicio de los derechos político-electorales. Sin duda alguna, estamos justo a pocos días de haber transcurrido los comicios en el Estado de México y en otra entidad federativa, y los que vienen para el próximo año en el caso mexicano, de tal manera que tener, y estamos en gestación de una caja de herramientas para garantizar derechos humanos y, por supuesto, derechos de participación electorales para personas privadas de libertad. Así que, bueno, les dejo un poquito de todo lo que hemos ido trabajando desde el equipo Estado Abierto del Info de la Ciudad de México, que tengo la honra en coordinar. Nuevamente, muchísimas gracias al InfoEM por su organización, por la disposición, y quedamos atentas por acá. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, comisionada María del Carmen, por sus valiosos aportes en torno a la importancia de esta apertura institucional, que es fundamental para la vida democrática de nuestro país. De ahí que esta apertura genera confianza en la ciudadanía y la importancia que remarcaba sobre estos procesos de atención y adaptación a diferentes sectores de la población para poder implementar lo que lleva implícito este transitar de gobierno abierto a lo que hoy estamos considerando Estado abierto. Gracias también por compartir este modelo de apertura por diseño al plantear estos casos de éxito que nos permiten a las personas visualizar estos esquemas de atención a través de una apertura institucional. Gracias. Continuando con nuestras intervenciones, ahora es el turno del doctor Ricardo Uvalle Berrones, profesor de la UNAM, cuya síntesis de hoja de vida se está proyectando también en este momento, y a quien le agradecemos su colaboración en este panel. Doctor, nos gustaría que nos comente desde su punto de vista, ¿considera que lo realizado en México en términos institucionales ha sido suficiente para cimentar las bases de una real incidencia ciudadana en la gestión pública a través, por ejemplo, de la inteligencia colectiva? Le cedo el uso de la voz, doctor. Muchas gracias por otorgarme la palabra, y saludo en primer término muy respetuoso y cordialmente al presidente del InfoEM, José Martínez Vilchis, presidente comisionado de este importante instituto. Saludo también a Luis Gustavo Parra, que es también comisionado de este organismo, y también a Adriana Cárdenas Tagle, con quien he tenido la comunicación para hacer posible la participación en la mañana de hoy día. Esta pregunta que usted me formula tiene como punto de partida una toma de conciencia de lo que son las democracias en el tiempo actual, estableciendo el modo de alerta de cómo ciertos autoritarismos y populismos tienden a vulnerarlas, a debilitarlas y también a generarles condiciones desfavorables de vida. Eso significa que es importante establecer una forma de difundir y que se comprenda todos los valores y prácticas de la vida democrática, más en un país como México, que de repente da signos de retroceso o de estancamiento en este punto, y situar el tema del gobierno abierto en dos conceptos fundamentales de Estado que nos pueden ayudar un poco a resolver esta inquietud que manifestaba muy bien el doctor Martínez Vilchis. En un sentido clásico, el gobierno abierto lo podemos entender, por ejemplo, con las ideas del pensador Hans Kelsen, que aludió al concepto Estado constitucional, señalándole algunas características fundamentales: la base de los principios que no se pueden modificar, como es la legalidad, la certidumbre, la regularidad y la propia constitucionalidad. Este es un punto importante porque justamente en el momento en que vivimos en el país
hay zonas de deterioro del Estado de Derecho. Ahora, si queremos ver el gobierno abierto en una dimensión más amplia y de mayor cobertura, podemos retomar el concepto de Jürgen Habermas, que define al Estado de Derecho como el Estado democrático de derecho. Ya agrega el adjetivo democracia, lo cual alude a sociedad civil, a ciudadanos, a formas de participación, de representación y colaboración. Y en ese sentido, la pregunta que usted me formula específicamente sobre el caso de México, creo que hay un avance importante que se ha venido consumando en la mayor parte de las entidades federativas, particularmente con el trabajo muy constructivo de los secretariados técnicos locales, que son una fórmula institucional, un laboratorio de democracia aplicada en términos de analizar, debatir, discutir y decidir sobre la agenda de política pública. Creo que en este ángulo hay elementos de gobernabilidad en términos de mejorar procesos, toma de decisiones y obtener resultados, y también hay temas de gobernanza que aluden a formas de colaboración, de participación, de co-creación y de corresponsabilidad. Y entonces tenemos un panorama enriquecedor en cómo la cultura, práctica y valores del gobierno abierto vienen arraigándose a pesar de obstáculos y contratiempos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sin embargo, creo que hay una tarea pendiente donde lo mejor del concepto de inteligencia colectiva debe ampliarse. Creo que el gobierno abierto está muy bien comprendido en zonas urbanas, pero también hay zonas no atendidas muy puntualmente. Y voy a dar nombres. Hay colonias populares que conviene incorporarlas y darles a conocer las ventajas del gobierno abierto. Los barrios, las vecindades, lo que llamamos las congregaciones, los foros especializados para que sigan multiplicando su aportación con mayores ideas. Y algo particularmente relevante es generar en las instituciones de educación superior la versión aplicada de la democracia en cuanto al significado y práctica del gobierno abierto. Las universidades son el terreno idóneo para que la enseñanza de la democracia pueda ser asociada a instituciones, a gobierno, a procesos, a programas y a políticas públicas. Y pensar entonces en efectos multiplicadores que se puedan extender bajo una lógica de redes en un sentido más horizontal y no tanto vertical, para generar la conciencia de abajo hacia arriba de que la democracia es una forma de gobierno incluyente, no solo universal, que es también una forma de gobierno que puede aprovechar múltiples capacidades, pero esto hay que trabajarlo una y otra vez hasta generar aquel conjunto de sinergias que nos permitan ver que el piso inmediato de la sociedad civil, por ejemplo, que son los municipios, empieza a germinar en ellos, de abajo hacia arriba, una nueva forma de entender asuntos públicos, asuntos políticos, pero particularmente enviar el mensaje de que hay formas innovadoras a partir de las cuales la comunidad se puede involucrar en la definición y en la solución de los problemas públicos. Creo que el gobierno abierto nos da una base teórica, doctrinaria, institucional, pero también una escala de operación fundamental que pone a prueba capacidades y aportaciones que deben aprovecharse como en ejercicios como estos, que las cosas se conozcan, que se difundan, que se pueda llegar a un extremo de mayor detalle y especificidad. Y creo que aquí, como bien se ha mencionado, y también me uno a ese planteamiento, los avances tecnológicos juegan un papel definitivo, pero también hay que habilitar a la sociedad, a los grupos que no tienen oportunidad de acceder a estos medios digitales, de habilidades para su manejo y para su operación. Creo que este camino sigue todavía pendiente en el esquema mayor de la democracia
entendida etimológicamente como el demos y conceptualmente como el pueblo. Y si el pueblo son los ciudadanos que radican en una comunidad civil y política, es importantísimo la convocatoria, su inclusión y su participación para que el proceso de gobierno ahora sí sea más abierto, más interactivo, más público. Creo que los adjetivos que a veces le ponemos al gobierno abierto necesitan reforzamiento de abajo hacia arriba. Gobierno abierto no solamente es levantar la voz, enviar recomendaciones o participar en deliberaciones. No. ¿Quién más de lo convencional que conocemos puede hacer otro tipo de señalamientos y propuestas que abonen en esta idea que me parece fundamental? Abrir un gobierno depende de la calidad, cuantía y aportación de la población de abajo hacia arriba. Y todo ese esfuerzo que hoy ha venido creciendo y que también ha venido desarrollándose, me parece que hay que intensificarlo en un sentido de que logremos uno de los esquemas más importantes del gobierno abierto, la formación de valor público. El día que tengamos consolidado el esquema de valor público, tendremos una inteligencia colectiva que es toma de conciencia, compromiso y responsabilidad para que los asuntos compartidos no sean asuntos de monopolio de atención, sino asuntos que incorporen voces, opiniones y propuestas en un sentido mucho más amplio y en un sentido mucho más deliberativo. Y por último, a partir de la pregunta que se hace sobre el paradigma de la gobernanza, yo creo que México necesita todavía más esfuerzos institucionales para empezar a consolidar la gobernanza como un nuevo paradigma en el modo de gobernar. Aquí el problema que tenemos no es tanto la estructura del Estado. Aquí el problema es un problema de calidad de gobierno, de gobernanza, de resultados y procurar lograr un concepto típico del siglo XIX. Cómo hacer que los ciudadanos vivan con felicidad política. Y eso implica que sean tomados en cuenta, que sean proactivos, como se decía en el Renacimiento, arquitectos de su propio destino. Y esos son los referentes que hoy acompañan a quienes estamos en esta lógica del gobierno abierto, que creemos en él, pero sin reconocer que todavía tenemos un capítulo pendiente, prometedor en opciones y en oportunidades, pero nos falta ahondar todavía en mayor capacidad institucional en términos de sinergia. Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Uvalle, sobre todo por la experiencia y el aporte desde la mirada académica sobre la incidencia ciudadana en la gestión pública mediante esta inteligencia colectiva que, como lo señalaba de manera muy puntual, requiere una atención a estos grupos prioritarios de la sociedad que por circunstancias se encuentran todavía marginados. Estos conceptos que debemos traer constantemente a colación si queremos hablar de esquemas de Estado abierto y la implementación o los trabajos que se han realizado en torno a este esquema, como son los secretariados técnicos locales y que a su vez también están los secretariados técnicos municipales, que es el primer contacto que tiene la ciudadanía con el quehacer institucional y por supuesto este trabajo que también debe resaltarse y realizar desde la academia como formadora, donde si bien se puede o se gesta el conocimiento, pero también una atención a poder involucrar a los jóvenes universitarios en la importancia de interesarse en estos asuntos públicos y sobre todo lo que lleva implícito también el bienestar de la sociedad. Continuando con este panel, ahora es el turno de Carla Paola Pichardo Toledo, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Carla, bienvenida. Tu voz es muy importante como un estudiante que representa este sentir en base al siguiente planteamiento que me permito realizar. ¿Cómo puede el gobierno abierto empoderar a los estudiantes para abordar los problemas sociales y promover cambios positivos en su entorno? Te cedo el uso de la voz, Carla.
Muchas gracias también por la participación y por la oportunidad de aperturar estos espacios para estudiantes. Quiero que, hablando de estos pilares fundamentales del gobierno abierto, me ayuden a contestar esta pregunta. Yo les voy a decir otra pregunta a ustedes, hablando de la participación. ¿Qué necesitaríamos para participar de forma igualitaria en todos los ámbitos? ¿Qué se necesita? ¿Ustedes qué consideran que necesitamos para participar en igualdad de condiciones? Información, ahí está súper claro. Entonces, a partir de esta información viene algo que es la apertura. Entonces, la apertura va a ser eso que nos va a dar el empoderamiento, porque con esta apertura podemos fortalecer más este sistema educativo en el cual vamos a poder tener pues más acceso a la información. Les voy a platicar, estoy en una materia que se llama Género y Transversalidad en el Sector Público. Dentro de esta materia nos dejaron realizar una investigación a dependencias y a secretarías, tenías que elegir una, y al contrario de cómo se pudo hacer en años pasados o en décadas pasadas, en lugar de ir, ahora teníamos la información a nuestra mano, simplemente buscando, que evidentemente necesitamos pues establecer también criterios de análisis, pero esto ya nos está ayudando a aperturarnos a tener la información a la mano. Posteriormente, pues hablamos de que esto incluye a que la calidad educativa aumente en un grado considerable. No solo lo hablo inclusive de yo como universitaria, si no lo podemos ver ya para las personas que van, o sea, a la secundaria o a la prepa y que van a inclusive hacer estos procesos de selección, ya se pueden meter a buscar y decir en esta universidad o esta preparatoria cuál es el rango. Entonces, a partir de ahí vamos viendo y demostrando que ya tenemos esta capacidad, inclusive, bueno, no la capacidad, sino como que estas no estrategias, sino estas herramientas para tenernos a la mano. Entonces, a partir de ahí, de esta formación, vamos a establecer algo que se llama el valor público, por así decirlo. Entonces, algo fundamental también son la parte de la tecnología y la información, que va de la mano justamente con esto. Entonces, al nosotros tener estas herramientas, podemos aperturar a tener y a involucrarnos en las políticas públicas, en la formación de inclusive una nueva forma de hacer política, porque entonces en nosotros va a estar, y justamente lo que decían en la parte de las juventudes, van a estar estas nuevas formas de querer hacer las cosas. Posterior a eso, vemos la parte sí de una participación, pero ¿cómo podemos involucrarnos y cómo podemos participar? Yo siempre he dicho que a lo mejor no podemos convencer a todas las personas de que participemos, lo vemos como lo habíamos dicho en los procesos electorales que acaban de pasar en el Estado de México, donde no llegamos ni siquiera al 50%. Entonces, yo siempre que estoy un poquito también involucrada en la sociedad civil, digo, ¿cómo podemos inclusive nosotros como personas que ya estamos activas, que ya estamos dentro de hacer que la sociedad realmente se involucre? Porque dices, al final de cuentas, es algo que nos está pasando a todos y a todas, ¿no? Es algo que está presente en nuestros días. No todos podemos convencer a todos, pero cada uno de ustedes y cada una de ustedes sí puede convencer a alguien. Y así a lo mejor en mi espacio universitario puedo convencer a mis compañeros, así como ustedes pueden inclusive convencer al novio, a la novia, a su amigo, a su amiga, para que podamos empezar a involucrarnos, para que empecemos a crear estas redes, e inclusive de apoyo en la que podamos fomentar una participación ciudadana más inclusiva. Entonces, el acceso a la información es fundamental para que los estudiantes podamos empezar a involucrar y empezar a crear estas nuevas formas de hacer política. Y quiero decir y quiero concluir que un Estado no puede mantenerse, por así decirlo, a flote, es como un barco, no podemos dejarlo solito, solamente dejándoselo a cierto grupo de personas, sino que todos necesitamos involucrarnos de cierta forma y en lo que podamos, porque a lo mejor a algunos les interesan ciertos temas, pero otras personas van a ver que van a involucrarse en otros temas. Por ejemplo, no sé si han escuchado de los famosos, la nueva técnica de robo que son los motorratones, que como así les dicen. Yo antes no los conocía hasta que desafortunadamente me tocó que se llevaran mi celular por ahí, y hasta ese momento fue cuando yo dije, necesitamos hacer algo, pero no lo había descubierto.
Entonces, así como yo descubrí eso, sé que las demás personas pueden descubrir otro tipo de situaciones, y es en la parte universitaria en donde analizamos esta parte de las políticas públicas que hay que implementar y que hay que crear para poder darle una solución a todo este tipo de problemas. Entonces, digamos que la parte de los estudiantes trae consigo esta innovación. Entonces, para concluir, ya tenemos más información, más acceso a la información, más integridad, pero lo que necesitamos menos es la indiferencia. Muchísimas gracias, Carla, por tus comentarios, sobre todo al plantear estas oportunidades y desafíos que enfrentan los estudiantes en estas iniciativas que lleva implícito este tema de gobierno abierto, que lleva, por supuesto, esta premisa de la importancia de la participación ciudadana, el involucramiento que tenemos como ciudadanos y sobre todo seguir participando en los ámbitos de nuestra competencia con acciones que nos lleven a resolver determinadas problemáticas. Y sobre todo debemos también tomar en cuenta que ustedes se están preparando para insertarse plenamente en esta vida comunitaria y su voz es importante para definir soluciones innovadoras a problemas públicos que acontecen actualmente. Gracias nuevamente, Carla. Y a continuación vamos a escuchar a María Teresa Treviño Fernández, quien es comisionada presidenta del Info Nuevo León y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia y cuya trayectoria se está proyectando en este momento. Comisionada, en tu experiencia nos gustaría saber por qué es relevante la intervención de los organismos garantes de transparencia en las entidades federativas para impulsar una agenda de gobierno abierto. Te cedo el uso de la voz, Tere. Gracias, Mariela. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar esta tarde con ustedes de manera virtual. Saludo cordialmente a quienes nos siguen por medio de la transmisión en vivo, además de enviar mis saludos a las personalidades que me acompañan en este panel. En primer lugar, quiero saludar a mi amigo, el comisionado presidente del INFOEM, José Martínez Vilchis, así como a mi querido amigo, el comisionado Gustavo Parra, a quien agradezco la invitación, así como también a mis amigas comisionadas Sharon Morales, María Rosario Mejía y Lupita Ramírez. Saludo a Florinda Romo, oficial del programa de OGP local. Un saludo cordial a Carlos de la Peña, representante de la sociedad civil. De igual manera, saludo a Ricardo Valle, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y a Carla Pichardo, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, saludo a María del Carmen Manaba Polina, comisionada ciudadana del Info de la Ciudad de México. Respecto a la pregunta de cuál es el papel de los organismos garantes de transparencia locales para la agenda del gobierno abierto, quisiera señalar primeramente que el gobierno abierto inicia desde el acercamiento con la ciudadanía, y es que a través de los gobiernos locales, que son los más cercanos a la población, se pueden construir relaciones de colaboración más prósperas. Es así que los gobiernos garantes somos los encargados de generar esas sinergias de coordinación en las diferentes actividades en favor del gobierno abierto, como son ejercicios locales o bien como entes revisores que desde su autonomía jugamos un papel de mediadores entre el gobierno y ciudadanía, lo que favorece un diálogo constructivo que permite la generación de acuerdos. De igual manera, cada órgano garante se adapta a las particularidades y necesidades propias de su entidad, y esto permite obtener un contexto más preciso de la diversidad de metas, necesidades sociales y acciones en favor de la apertura, lo que nos permite acumular experiencias más cercanas a las personas y de esta manera construir un Estado abierto donde el gobierno federal, estatal y municipal, así como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de cada nivel de gobierno participen. Y lo llevado a la práctica desde la estrategia de co-creación, desde lo local, hemos hecho desde la Comisión del Estado Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, en conjunto con el INAI, promovemos al ser conscientes del papel fundamental que fungen las acciones desde lo local y que impactan de manera nacional e incluso global. En el caso de Nuevo León, contamos con algunos ejemplos de co-creación desde lo local,
como es la Plataforma de Datos Abiertos Nuevo León, promovida por este órgano galante de Nuevo León y conformada por 9 municipios del área metropolitana, quienes trabajan para la publicación de estándares de datos abiertos. También trabajamos en la coalición Nuevo León Abierto, un ejercicio de OGP local, en que en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, así como el gobierno del estado, han creado un plan de acción con compromisos transversales de la mano del Info Nuevo León y la sociedad civil. Del mismo modo, también hemos firmado las declaratorias de justicia abierta, parlamento abierto y municipio abierto, con el propósito de ampliar las prácticas de gobierno abierto en todos los niveles y órganos de gobierno en Nuevo León. Esto nos acerca a la obtención de mejores resultados para conseguir la apertura gubernamental que el Estado abierto requiere. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención y gracias nuevamente por la invitación a participar. Muchísimas gracias, comisionada Tere, sobre todo por atender este tema de manera muy puntual en la importancia y la relevancia que conlleva estas acciones, estos proyectos, esta suma de esfuerzos que se han articulado por parte de los organismos garantes de transparencia de las diferentes entidades federativas que suman de manera muy puntual a todo lo que realiza a través del Sistema Nacional de Transparencia, donde a través de la comisión que presides y con el liderazgo te caracteriza, pues se ha trabajado de manera muy clara y puntual en esquemas que involucran esta agenda de gobierno abierto y que sin lugar a dudas nos plantea nuevamente estos desafíos y estas oportunidades de crecimiento y participación. Muchísimas gracias, Tere. A continuación, bueno, pues ya con esto estaremos cerrando este panel. Muchísimas gracias a cada una y uno de ustedes por esta visión, por su participación, por sus aportaciones que han sido únicas y enriquecedoras sobre estos desafíos y oportunidades que enfrentamos en esta búsqueda de un gobierno a un Estado más abierto e inclusivo. Sigamos trabajando juntos para promover la transparencia, la participación ciudadana y la construcción colaborativa en la toma de decisiones gubernamentales. Muchísimas gracias a todas y a todos. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz a Adriana Yadira Cárdenas, directora general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto del INFOEM, para que nos haga favor de dar lectura a unas conclusiones. Te cedo el uso de la voz, Yadira. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Presidenta. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, sobre todo un honor compartir las reflexiones finales de este panel, en el que no está por demás, ¿no?, decir que el día de hoy me siento muy contenta porque nos acompañan académicos como el doctor Valle, estudiantes sobresalientes, autoridades, representantes de sociedad civil, ¿no? Está Claudia conectada, que nos ha acompañado en toda esta sesión. La verdad es que ha sido sumamente enriquecedor porque venimos a escuchar, ¿no?, a complementar esta idea de gobierno abierto, ¿no? Ustedes sabrán perfectamente que gobierno abierto tiene pilares fundamentales, que por aquí nuestros titulares que ya están llevando a cabo los ejercicios de gobierno abierto conocen perfectamente, ¿no?, que son tecnologías de la información, la importancia de la participación ciudadana, la importancia de la colaboración institucional y sobre todo, pues esta parte que nos mencionaba Carla, ¿no?, muy puntualmente, la información. Yo no me atrevería, ¿no?, a parafrasear a ninguno de nuestros ponentes el día de hoy, ya la presidenta lo ha hecho de una manera extraordinaria. Sin embargo, sí me gustaría compartir con ustedes la reflexión que desde mi punto de vista personal nos deja rumbo a la segunda jornada de gobierno abierto que se llevará el día jueves, ¿no? Porque en esta jornada hablamos de temas de participación ciudadana, tecnologías de la información, de datos personales, de justamente cómo vamos a transitar hacia estos espacios de Estado abierto desde la colaboración y los trabajos que el día de hoy estamos implementando. ¿Para qué? Ya lo comentaron varios de nuestros ponentes, justamente es para trazar una agenda local de gobierno abierto, ¿no? Ya lo comentaban, ¿cómo nos vamos a acercar? ¿Cómo podemos tener este involucramiento con la ciudadanía? Pues es fundamental abrir espacios, ¿no?, desde lo municipal.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues justamente a partir de estas sinergias, ¿no?, que nos han venido ya también acompañando los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que nos han acompañado a todas y cada una de las firmas de declaratoria que hemos tenido, que me permito anunciarlo, Claudia, ¿no?, hemos estado trabajando de manera muy cercana para justamente abordar estos laboratorios de gobierno abierto con el acompañamiento del CPC, que me parece justo fue una de las ideas que nos comentaba el doctor Uvalle, ¿no? Estas jornadas de sensibilización que tenemos en materia de gobierno abierto justamente son eso, ¿no?, el preludio para que nosotros como autoridades, ciudadanos, hay una frase que me gusta mucho de Carlos de la Peña, que siempre dice, ¿no?, todos somos ciudadanos, unos con cargo y otros sin cargo. La conclusión final que me gustaría compartir con ustedes parte de una de las definiciones que nos dio el doctor Uvalle, que es Estado de Derecho, ¿no? Para tener Estado de Derecho necesitamos libertades. ¿Qué son las libertades? Pues son justamente prerrogativas, ¿no? Y dentro de ellas y dentro de estas, pues una de las principales que tenemos y que garantizamos en este instituto es el derecho de acceso a la información, ¿no? En medida de que lo tutelemos de manera funcional, ¿no?, esto va a abrir la puerta hacia unos mayores esquemas de transparencia, seguramente hacia esquemas de transparencia proactiva. Si algunos de nuestros titulares de las unidades de transparencia nos están escuchando, pues que se animen, porque justamente este es el preludio, ¿no?, y lo repito, esta es justamente la base a través de la cual se va a fijar una democracia activa, ¿no?, a través de la información, a través de la transparencia. Me gustaría poder también tomar unos esquemas o algunas frases que nos comentó el doctor Uvalle, que son muy importantes. También Carlos nos lo comentaba, Carla nos lo comentaba también, el tema de la ciudadanía, ¿no? Cómo incrementar esquemas de participación ciudadana, justamente haciendo esquemas de ciudadanía, ¿no?, incrementando espacios de participación ciudadana, participando activamente, y yo me atrevería a preguntarles quién de ustedes votó el día domingo, ¿no? Los felicito, porque forman parte de ese porcentaje minoritario, ¿no? Pero justamente la frase que quiero tomar es corresponsabilidad, ¿no? El Estado abierto, para poder transitar hacia un Estado abierto, que sería el Estado ideal, ¿no?, democrático, pues se necesita corresponsabilidad, ¿no? Ya no lo digo yo, lo han dicho todos nuestros ponentes que nos anteceden, y yo espero poder tener esta resolución o esta conclusión final de quienes me han antecedido en el uso de la voz, para que justamente con ello, como nos decía Clorinda al inicio de esta participación, ¿no?, podamos justamente tener esquemas flexibles, que también, dicho sea de paso, el Estado de México es pionero en estos temas, ¿no? Para hacer gobierno abierto no hay una fórmula única. Efectivamente, OGP traza un esquema, sin embargo, el primer plan de acción local que está por concluir en materia de gobierno abierto en el Estado de México se consolida de esfuerzos de dos vertientes distintas, ¿no?, por parte de la Secretaría de Seguridad y por otra parte el Secretariado Técnico Municipal, con el apoyo de OGP. Entonces, esa sería mi conclusión final, si ustedes me lo permiten. Principalmente que seamos responsables, ¿no?, en el uso de nuestras libertades para poder consolidar esquemas de participación y de interacción con nuestros pues, instrumentos democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios y reflexiones, Yadira. Y es así como llegamos al cierre de este panel y le devuelvo el uso de la voz al maestro de ceremonias. Muchísimas gracias. Agradecemos la moderación de este panel a María del Carmen Huerta Guerrero, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y coordinadora de la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia, así como a nuestros panelistas. Abriremos un breve espacio de preguntas y respuestas por si alguien del auditorio o de las personas que nos siguen en redes sociales desea plantear algún cuestionamiento a los participantes de este panel. Bien, de no ser así, entonces cerraríamos debidamente este evento haciendo entrega de los reconocimientos a nuestros participantes.
En primer lugar, hacemos entrega de reconocimiento virtual a Clorinda Romo de OGP. Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México. De igual forma, al doctor Ricardo Valle Berrones, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, su reconocimiento de manera virtual, doctor. Gracias. Le pedimos al comisionado Parra haga entrega al reconocimiento de Paola Pichardo Toledo, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. De igual manera, hacemos la proyección del reconocimiento a María Teresa Treviño Fernández, comisionada presidenta del Info NL, por su participación. Y por último, el reconocimiento a Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, por la moderación de este evento. De este modo hemos llegado a la conclusión de esta jornada, reflexiones en torno al gobierno abierto y cómo avanzar hacia el Estado abierto. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, agradecemos a todos su asistencia, su participación, que tengan muy buena tarde. Y los esperamos el jueves, sin duda. Muchas gracias, hasta luego.